empezando. Bienvenidas, bienvenidos todos a nuestro mes del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a estar abordando lo que son las relaciones sanas en los tiempos difíciles. Nos encontramos con ustedes las psicólogas del Colegio Guadalupe, Miss Marta Carranza, Miss Vicky Esprón, su servidora Yemelín Fuentes. Y bueno, recordemos pues la dinámica que hemos venido siguiendo durante estas semanas. Vamos a mantener nuestros micrófonos apagados durante este momento de exposición del tema que vamos a grabar. Una vez que terminemos de presentar el tema, entonces se para la grabación y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas para que podamos intercambiar un poquito nuestros puntos de vista, sus opiniones al respecto. De todas formas, si gustan compartirnos algo durante el momento de la presentación, tenemos a su disposición el chat para que puedan manifestar los temas de su interés. Y bueno, pues como yo les decía, el tema del día de hoy son qué difícil es mantener estas relaciones sanas en tiempos difíciles. El tema de la contingencia, el tema del confinamiento nos ha hecho pues pasar más tiempo en casa, más tiempo sin poder tener nuestros contactos habituales sociales. Y entonces por eso consideramos importante hablar sobre este tema. Entonces el objetivo del día de hoy pues es que podamos desarrollar herramientas que nos ayuden a mejorar la manera en la que nos relacionamos con los demás, ¿no? Ya sabemos que ha sido durante la pandemia un tema complicado, escuchamos en las noticias que la violencia interpersonal, intrafamiliar se incrementa estando en estos momentos de confinamiento. Entonces hoy quisiéramos contribuir un poquito a poder abordar estas herramientas para mejorar las relaciones humanas. Y bueno, pues sabemos, ¿no? Que mientras estamos viviendo en tiempos difíciles y bueno, y el confinamiento ha propiciado que en muchas ocasiones nuestro estado de ánimo decaiga. Cuando estamos con un ánimo decaído, pues ¿qué hacemos? Obviamente evitamos el contacto con las demás personas, somos menos pacientes, nos sentimos más irritables, nos sentimos incómodos alrededor de los demás, actuamos más quietamente, permanecemos callados, somos más sensibles a ser ignorados, a ser criticados, a ser rechazados y obviamente pues desconfiamos más de las personas. ¿Qué es lo que genera esto como consecuencia? Pues bueno, esto genera que a la larga tengamos menos contactos positivos con los demás o se incrementen el número de contactos negativos que tenemos con las demás personas. Y como consecuencia, pues evidentemente tendemos a sentirnos más solos, más tristes, más enojados, sentimos que nadie nos quiere, nos podemos sentir deprimidos. Entonces se vuelve esto un círculo vicioso, ¿no? Entonces me siento mal, tengo menos contactos positivos con las personas, me aíslo, entonces me alejo de platicar con las personas con las que me puedo llevar bien, me siento más solo y entonces ese aislamiento va a propiciar un círculo que se retroalimenta. ¿Y en qué retroalimenta? Pues en que me siento mal, me siento con el ánimo decaído. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para romper este círculo vicioso? ¿No? Pues ya hemos platicado que es importante cambiar la manera en la que pensamos para poder mejorar nuestro estado de ánimo. La semana pasada también hablamos de cuán importante es hacer más actividades agradables para que podamos incrementar el número de contactos positivos con los demás. Entonces, retomando lo que hemos comentado entre meses anteriores, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar y lo que vamos a hablar el día de hoy, tal vez un poquito de la manera en la que me estoy relacionando con los demás. ¿Por qué es importante que hagamos esto? Pues bueno, porque efectivamente los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos del contacto con los demás para sentirnos bien. El contacto positivo es nuestra fuente de apoyo, es la fuente que nos permite lidiar y enfrentar a los problemas, que nos ayuda a manejar las situaciones mejor y además a partir de esto nos permite tener esta capacidad para compartir con los demás. En la medida en la que yo puedo compartir con los demás, en la medida en la que yo puedo compartir el disfrute, el placer con los demás, entonces incremento mi posibilidad de darme al otro y esto me da una sensación de plenitud. ¿Qué pasa cuando yo me aíslo? Pues todo lo contrario, dejo de compartir con el otro
y en ese sentido por eso me siento menos plena, porque no me estoy dando al otro, me estoy enquistando, me estoy aislando y siento pues que estoy solo contra el universo. Entonces, es muy importante que si me siento decaído, si me siento desanimado, no me aísle. Al contrario, ¿no? El aislamiento, ¿qué es lo que va a propiciar? Pues mayor tendencia a sentirme mal, a sentirme deprimido. Entonces tengo que buscar retomar el contacto social. Para un poquito organizar la plática de hoy, quise subdividir los problemas interpersonales en tres grandes temas. Es decir, obviamente la cuestión de la relación interpersonal, las relaciones humanas, es un tema muy amplio, un tanto diverso, un tanto complicado, y por eso el día de hoy quise organizarla de esta manera. Vamos a enfocarnos en tres temas como tales. Voy a abordar un poco lo que es el duelo por la pérdida de un ser querido, que es una cuestión que nos afecta en nuestras relaciones interpersonales. Voy a abordar también un poquito los conflictos con los demás y también voy a abordar las dificultades que pudiéramos encontrar en cuanto a nuestras habilidades para relacionarnos con nosotros. Hablando del tema de enfrentarnos a la pérdida de un ser querido, bueno, pues para entrar en este tema, podemos comenzar diciendo que es tal vez una de las cosas pues, más difíciles que nos toca hacer en nuestra vida, ¿no? El enfrentarnos a la pérdida de un ser querido, el aprender a superar en nuestras vidas la tristeza por el duelo. Para enfrentar la muerte ya teníamos rituales establecidos que nos ayudaban a lidiar con el dolor. Pero en este confinamiento, hasta esos rituales que ya teníamos establecidos se han modificado. La pandemia ha modificado también la manera en la que lidiamos con el dolor. Entonces, bueno, en los próximos entremeses vamos a abordar un poquito con mayor profundidad el tema del duelo. Hoy me voy a referir a aspectos muy básicos de esta dolorosa situación. Hablando del dolor, me parece que esta es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto al manejo del duelo, que es necesario permitirnos experimentar el dolor, ¿no? Muchas veces la realidad es que le tenemos miedo a sufrir, quisiéramos no sufrir o sufrir lo menos posible, pero la realidad es que el dolor es natural al ciclo de la vida. El dolor es natural a la condición humana. Es una experiencia humana tan necesaria como la experiencia de la alegría o la experiencia de placer. De hecho, si no conociéramos el dolor, tal vez no podríamos valorar los momentos plenos que tenemos en nuestras vidas, ¿no? No podríamos disfrutar de la vida como tal. Entonces, bueno, pues cuando perdemos a alguien es muy importante, primero que nada, permitirnos experimentar el dolor. No hay que negarnos esa posibilidad. Si yo no me permito sentir dolor y me hago una persona la muy fuerte, la que todo lo puedo, mi duelo se complica porque no me estoy permitiendo vivir cada una de las etapas por las que tengo que pasar para poder solventar esta situación. Estoy negando la existencia de algo que está ahí y que por más que niegue, pues ahí va a permanecer hasta que yo no lo reconozca y lo deje fluir. Entonces, es un hecho, ¿no? Puedo permitirme el dolor, puedo permitirme la tristeza, puedo permitirme el sufrimiento, el extrañar, ¿no? Llorar si quiero llorar, expresar mi tristeza como yo la sienta. Solo es necesario asegurarme de que esa expresión sana, es decir, esa expresión es sana, es decir, que no lastima, que no me complica más las cosas, que no me destruye. Este es un reto, ¿por qué? Porque la realidad es que socialmente los mexicanos como que nos cuesta mucho trabajo esta parte de lidiar con la tristeza. Tenemos hasta dichos de no te enojes, no sufras, no llores. Nos cuesta trabajo el ver a nuestros seres queridos llorar. Socialmente no está tampoco muy aceptado que la gente llore en frente de los demás. Esto es una cosa cultural. Pero para poder solventar este duelo de manera sana, es importante que nos planteemos pues qué tanto me es funcional apegarme a estos códigos sociales. Tal vez una experiencia más natural de mi dolor, de mi tristeza, sea pues el primer paso para poder hablar de lo que es el duelo, ¿no? Y pues bueno, cuando estamos en duelo, cuando estamos extrañando a alguien que amamos muchísimo y que ya no está, pues, ¿qué puedes hacer?
Si se fijan, todos estos entremeses han estado como muy enfocados en que podamos identificar pues nuestros pensamientos primero que nada, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Una vez que yo me permito experimentar mi dolor, sentirlo, va de la mano también el poder identificar los pensamientos. ¿Qué? Pues los recuerdos positivos, ¿no? Que tenemos sobre la persona a la que extrañamos. ¿Para qué? Pues para fortalecerlos, para poderlos vivir, revivir, ¿no? Porque no se han ido, están en nuestra memoria. A final de cuentas, sabemos que recordando a la persona que falleció, la mantenemos viva en nuestra memoria y la misión que esa persona tiene en nuestras vidas prevalece. Entonces, los recuerdos positivos deben de fortalecerse, preguntarnos a nosotros mismos, bueno, esta persona, ¿qué nos enseñó? ¿Qué nos dejó? El poder estar retomando todas estas enseñanzas nos van a poder ayudar a fortalecer ese recuerdo positivo. Pero así como yo puedo identificar los recuerdos positivos que tengo de esta persona, también es necesario que identifique si tengo pensamientos negativos al respecto de la ausencia de este ser querido. Si tengo pensamientos negativos, es necesario combatirlos. Va muy de la mano con lo que hablamos en los entremeses pasados, ¿no? De estos pensamientos negativos que me hacen sentir mal, que lastiman mi estado de ánimo. Hay que hacerse preguntas de, ¿estoy teniendo sentimientos de culpa? ¿Estoy teniendo estos pensamientos, se acuerdan que decíamos del tipo, debo que, tengo que, ¿no? ¿Por qué es importante saberlo? A lo mejor estoy pensando que la muerte de mi ser querido fue mi culpa, ¿no? O tal vez estoy teniendo pensamientos de yo debí haber evitado que se muriera, o yo debí de haber hecho más para que no muriera, o yo tenía que protegerlo y no lo hice, yo tenía que hacer las cosas de otra forma, yo me pude haber esforzado más. Si es que estoy teniendo este tipo de pensamientos, es muy importante que los revise, que los identifique, ya que como hemos platicado, son pensamientos irracionales. Yo no soy responsable de mantener la vida de otro. Hay cosas que no puedo controlar, hay cosas que no dependen de mí. Estos pensamientos son irracionales, son infundados, son falsos en realidad. Y lo único que están haciendo es que están afectando mi estado de ánimo y pues obviamente no me dejan seguir adelante. Entonces hay que trabajarlos, ¿no? Además de identificar nuestros pensamientos respecto a la muerte, tenemos que observar nuestros comportamientos. Observemos qué actividades nos ayudan a lidiar con la tristeza. Hay que tener muy claro que el hecho de que yo busque actividades placenteras que me ayuden a lidiar con la tristeza no quiere decir que olvide a la persona. Hay mucha gente que tiende a pensar, ¿no? Que es como una traición. Como ahorita me estoy divirtiendo o como estoy buscando placer, como estoy buscando actividades que me hagan sentir feliz, estoy traicionando la memoria de mi ser querido, no le estoy llorando. Pues en realidad esto es falso también. Recordemos también que nuestro ser querido lo que hubiera deseado para nosotros es una vida plena. Y estamos seguros en ese sentido de que nuestro ser querido no nos hubiera imaginado en duelo para siempre o llorando para siempre o sufriendo para siempre. Muy por el contrario, hubiera querido que viviéramos plenamente. Entonces, el buscar una actividad que me haga lidiar con la tristeza no significa olvidarme de esta persona, tan solo significa que puedo continuar expresando, viviendo mi duelo, pero sin tanto dolor, ¿no? Y evitar que este dolor, pues, que desemboque en lo que pudiera ser tanto sufrimiento que resultara en una depresión. Entonces, en ese sentido es importante cuidarnos. El entremés pasado hablábamos de la activación conductual, ¿no? Y cuán importante es realizar actividades positivas que nos activen para cambiar nuestro estado de ánimo. Pues bueno, es muy importante. ¿Cómo puedo cuidar de mi salud aunque extrañe mucho a esa persona? Pues bueno, tengo que cuidar de mí misma, tengo que cuidar de mi salud, tengo que tener una buena alimentación, pero también el hacer actividades placenteras, el hacer actividades que me gratifican, es necesario para que yo pueda tener pues esta salud también mental, ¿no? Y finalmente, también es necesario que revisemos, pues en este duelo, en esta experiencia de duelo, cómo estoy llevando a cabo mi relación con las personas. ¿Por qué? Pues bueno, primero porque obviamente necesito identificar quiénes son mis redes de apoyo, ¿no? Ver con quién puedo platicar sobre mi dolor,
sobre cómo me siento. Recordemos que pues nunca estamos solos, ¿no? Ni somos los únicos que nos sentimos tristes. Esta experiencia de la tristeza pues es general a todas las personas. Entonces, no somos los únicos que estamos pasando por esto. En la medida en la que yo puedo compartirlo, hablar de cómo me siento, pues me voy a ir elaborando esos sentimientos y voy a ir superando, voy a ir saliendo adelante de mi tristeza. A veces las familias no se prestan, ¿no? A veces dentro de la familia, pues efectivamente hay mucho dolor, hay gente a la que no le gusta hablar de la muerte, hay gente a la que le rehúye hablar de esto, pero si veo que en mi familia esto es un tema tabú del que no puedo hablar, pues hay que buscar otras personas. Habrá otras personas con las que sí pueda yo platicar de esto, puedo buscar en otros lados, mis amigos, mis vecinos, las psicólogas de la escuela de mi hija, ¿no? Aquí estamos también para eso. Entonces, siempre hay alguien con quien platicar. Y como yo les decía en un inicio, cuando experimentamos tristeza, dolor, es muy importante no aislarnos, porque en la medida en la que sigamos aislándonos, nuestro estado de ánimo pues, se va a mantener pues bajito, se va a sentir, vamos a estar desanimados, ¿no? Y bueno, acá, ¿qué ejercicios puedo hacer? Prácticamente, pues desde la experiencia de la tanatología, desde la experiencia de otras disciplinas, pues hay muchos ejercicios. Nosotros aquí el día de hoy, pues les queremos recomendar dos muy sencillos, ¿no? Que van de la mano con lo que ya les mencioné. El primero, pues, es hablar con los demás, ¿no? Siempre el poder compartir nuestra experiencia con el otro me espejea un poco de cómo puedo lidiar con una realidad que a veces no sé cómo afrontar. Entonces, buscar una persona con la que yo pueda platicar de, oye, ¿cómo le hiciste tú? ¿Cómo le haces cuando tienes que lidiar con tu dolor con una persona que perdiste? ¿Cómo le hiciste para continuar con tu vida? Y sobre todo, ¿cómo le has hecho para cuidar de ti misma? Ya sabemos que cuando hablamos de cuidar de ti misma, no nada más nos referimos a la parte emocional, la parte física también es importante. Entonces, el poder compartir esta experiencia con otras personas que han vivido lo mismo, pues ese es muy útil, ¿no? Y también poder compartir la cuestión de los rituales. Yo hace rato les decía que esta pandemia, pues hasta esto nos ha modificado la posibilidad de lidiar con nuestro duelo como lo conocíamos hasta ahora, porque ya no podemos, actualmente por la cuestión de los contagios, ¿no? Pues no podemos velar a nuestro ser que falleció, no podemos a veces hacer toda la serie de actividades, rezar los rosarios, reunirnos para platicar. Es decir, hay una serie de cosas en nuestros rituales para vivir la muerte de un ser querido que no podemos hacer. Pero entonces, aquí vuelve otra vez el tema, platiquemos con los demás, ¿cómo le has hecho? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué ritual puedo hacer en vez de lo que estaba yo acostumbrada antes? Pues cada quien puede venir con buenas ideas, ¿no? Escribir una carta, plantar un arbolito, tener una plantita, pintar un cuadro. Cada quien tiene distintas maneras de despedirse. Entonces, si yo platico con los demás de cómo lo han logrado ellos, pues tal vez me puedan dar buenas ideas sobre cómo lo puedo hacer yo. Pero la idea es aquí poder dar este cierre, ¿no? Hacer esta despedida, ¿no? Y quedar con las cosas como en este círculo cerrado, en este ciclo concluido. Otro ejercicio que también podemos realizar para lidiar con este duelo es esto de proyectar nuestra realidad a futuro. Pues preguntarme a mí misma, bueno, a ver, ¿cómo me gustaría verme a mí misma dentro de 5 años? Y entonces visualizarme, me gustaría haber logrado tal cosa. Bueno, pues ahora para llegar a esas metas, ¿cómo me gustaría haber manejado esta situación? Es decir, ¿cómo tendría yo que haber manejado el duelo de la pérdida de este ser querido para poder haber llegado a esa meta? Vale, si yo me quiero imaginar en 5 años como una persona saludable, una persona feliz, una persona plena, pues ¿qué tendría que comenzar a hacer para llegar hasta allá, ¿no? Entonces eso requiere pues hacer cambios en nuestra nueva realidad, moldear nuestra nueva realidad para que sea una realidad más saludable ahora que esta persona pues no está. Y lo que decía también yo hace rato, ¿no? Siempre recordamos que nuestro ser querido lo que hubiera deseado para nosotros es que tuviéramos una vida plena, que tuviéramos una vida feliz. Entonces esa es la pregunta, pues ¿cómo podría yo convertir sus deseos en realidad? ¿Cómo podría yo hacer que él pudiera decir, pues qué bueno, sí lo logró, ¿no? Pues bueno, ahí tengo que ejecutar un plan y entonces, como yo les decía, pues pasar a la acción, pasar de
del sentimiento y del pensamiento a la acción. Y bueno, ahora vamos a pasar al otro tema, el otro gran tema, que es la parte de la cuestión de las relaciones humanas, el tema del conflicto con los demás. Y pues bueno, aquí también básicamente lo que, igual así como el duelo, como la tristeza, no puede desprenderse de la experiencia humana, pues el conflicto tampoco. El conflicto es inherente a las relaciones humanas. Conflictos siempre van a existir. Entonces, esta idea de que yo no quiero tener conflictos con los demás, pues bueno, lamentablemente siempre va a haber conflictos. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer? Pues aprender a gestionarlos de una manera saludable. Es decir, no le tengamos miedo. De hecho, si los conflictos los aprendemos a gestionar, pueden ser una fuente muy importante de una gran riqueza, de un gran aprendizaje de nosotros mismos y de mi relación con los otros. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un problema, un conflicto con alguien? Pues lo que hemos recomendado en otras ocasiones, primer paso, hay que identificar el problema. Una de las claves aquí es tratar de verlo como si fuera una cosa ajena a las personas. Es decir, el problema no es mío ni de él, no está dentro de nosotros. Es una situación que existe fuera de nosotros y que es un objeto que los dos, tanto la otra persona como yo, podemos manejar para resolver, ¿no? Entonces, aquí pongo como en estos dos ejemplitos, en estos dos dibujos, es muy diferente ver el problema dentro de la persona porque ahí lo estamos señalando, lo estamos como haciendo sentir que él es el culpable de la situación. Y eso hace que la persona se sienta como menos dispuesta a negociar, a querer solucionar el problema. Y si en cambio yo logro poner el problema pues allá abajito, afuera, entonces las personas se sienten como más animadas a entrarle y querer resolver, ¿no? Entonces, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Cuando vemos el problema como interno, podemos decir, eres perezoso, ¿no? Es decir, le estamos atribuyendo a la persona una característica. En cambio, ver el problema como externo sería decir, pues hay muchos platos sucios. Es bien diferente, ¿no? Aquí no estoy descalificando a la persona, no le estoy haciendo sentir mal, solamente estoy describiendo una situación externa que se puede resolver. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, verlo, el problema interno sería nunca me ayudas versus hay mucho trabajo que hacer y estamos muy ocupados. O decir todo lo que haces me molesta es diferente a decir la depresión es el problema, me hace sentir muy irritable. Si se fijan, aquí la clave es sacar el problema de dentro de las personas y más bien describirlo como una situación que hay que resolver y que es externa y que vamos a poder aprender a manejar, ¿no? Y también cuando nos comunicamos con los demás es importante evitar decir, tu problema es que, o mi problema es que, porque entonces ahí estamos otra vez como recayendo en lo mismo. Me estoy adueñando del problema o le estoy adjudicando el problema al otro. Mejor describamos qué el problema es. Es como mucho más objetivo y nos abre la pauta pues a querer resolver las cosas más fácilmente, ¿no? Y bueno, el paso 2, ¿qué podemos hacer acerca del problema? Pues primero vamos a generar soluciones, todas las soluciones posibles. No importa que sean soluciones muy alocadas, que parezcan así como muy raras, muy extrañas. Hay que generar muchas soluciones, hacer una lista, escribir todas las soluciones que se nos ocurran. No parece, les digo, no importa si parecen locas, ¿no? La realidad es que entre más soluciones yo tenga, pues voy a tener un abanico más amplio de posibilidades para echar mano y poder resolver el problema. Y siempre pensar en, yo podría hacer, nosotros podríamos hacer. Como otra vez, esta posibilidad de poder manipular la situación, hacer que la situación se transforme, poder transformar. El paso número 3, entonces, sería pues elegir la mejor solución o la mejor combinación de soluciones. Es decir, la que sea mejor para ambas personas, ¿no? Si el problema es con otra persona. Esta sería una solución a la que le llamamos ganar-ganar, ¿no? En donde cada una de las partes gana algo. Esto hace que la negociación sea más fácil y hace que nuestro interlocutor se sienta escuchado, se sienta comprendido. Esto va obviamente a generar en la persona, en él o en ella, pues más disposición para resolver el problema.
Si están tomando la decisión de tomar una determinación entre los dos, pues bueno, escriban las soluciones en un cuadrito, ¿no? Cada uno de ustedes pues marque ahí la solución, esta solución que te parece, positiva, negativa, y entonces escojan una solución en donde ambas personas pues hayan marcado como positivo. Es decir, asegurarnos que ambas partes pues ganan. Y ya que la eligieron, pues bueno, acuerden evaluarla. Es decir, ahorita estamos eligiendo esta solución, pero eso no quiere decir que es definitivo. Vamos a ver qué tal funciona. Y pues entonces, si no está funcionando, estamos las dos personas pues dispuestas a ir atrás y poder ver si de resultado tenemos que cambiar, ¿no? Lo que nos lleva al cuarto paso, ¿no? Pues ya que la implementamos, la estamos probando, pues entonces nos tenemos que dar cuenta de si funcionó. Hay que evaluarla. Si no funcionó, pues otra vez, como decimos, hay que volver a la lista de opciones y elegir una nueva solución y echarla a andar. Aquí es importante que recordemos que no podemos evitar los conflictos con las demás personas. Lo que sí podemos decidir es cómo deseamos emplear nuestro tiempo con los demás, ¿no? A veces las personas se desaniman y dicen, ay, ya, eso no funcionó, ya lo dejo ya. No, en realidad hay que mantenernos en esa confianza de que eventualmente vamos a poder resolverlo. El hecho de que ahorita haya fallado, el hecho de que ahorita no nos haya salido bien, no quiere decir que no nos va a salir bien en el futuro. Entonces, volvamos a intentar. Recordemos que a final de cuentas, los conflictos se van a solucionar de una manera u otra, ¿no? Lo que es importante es que revisemos que el conflicto no se convierta en una cosa destructiva. Es mejor ir buscando diversos intentos, ir intentando diversas soluciones hasta que le demos la clave a que lo dejemos como descomponerse en una situación destructiva para todos, ¿no? Y de la mano con esta parte de la resolución de conflictos, pues es este tema que va muy, muy ligado, que es la parte de las habilidades para relacionarnos con los demás. ¿Por qué van ligadas? Pues porque esto está muy de la mano con la parte de la comunicación. Pues sí, comunicación necesitamos para resolver conflictos y tenemos que aprender a comunicarnos bien. Tengo que asegurarme de que soy capaz de poder escuchar a las demás personas. Ese es el punto clave en cualquier relación. Ya sea haya conflicto o no haya conflicto, yo tengo que saber que estoy siendo capaz de escuchar lo que el otro me está queriendo decir. A esta capacidad de escuchar, le llamamos escucha activa. La escucha activa es una serie de habilidades que podemos poner en marcha para asegurarnos de que estamos recibiendo efectivamente el mensaje de nuestro interlocutor. Y bueno, como podemos ver aquí en la pantalla, pues son varias habilidades, desde mantener el contacto visual, es decir, si yo estoy hablando con alguien, me estoy viendo para otro lado, pues obviamente le estoy dando un mensaje de no te estoy haciendo caso, ¿no? Y bueno, personalmente, pues ese es un clásico, ¿no? Quiero hablar con alguien y esa persona está leyendo el celular, pues me da la sensación de que no le importa lo que le estoy diciendo. Entonces, si quiero escuchar a alguien, pues no nada más lo escucho con los oídos, también lo escucho con los ojos, ¿no? Aquí dice, bueno, sonreír, tal vez estoy como muy enojado y no me dan ganas de sonreír, pero al menos con mi cuerpo sí expresarle que estoy receptiva, es decir, que estoy abierta a que me diga lo que me quiero decir. Si con mi cuerpo yo le expreso que estoy tan molesto, que no importa lo que me diga, yo no le voy a hacer caso, pues entonces muy probablemente la persona se lo vaya a pensar dos veces antes de quererme decir sus razones. Entonces, con mi cuerpo tengo que expresarle que estoy abierto a escuchar, ¿no? Obviamente, pues mantener la atención. A veces le ponemos más atención a, ay, me está diciendo esto, ¿qué le voy a contestar? O sea, estamos adelantando nuestra respuesta. La persona todavía ni siquiera ha terminado de hablar y yo ya estoy pensando qué le voy a contestar. Bueno, eso no es poner atención. Y aparte estoy sacando como conclusiones muy apresuradas. Entonces, hay que escuchar con atención. Hay también que emitir palabras de refuerzo, es decir, como te comprendo, entiendo. Y si no estoy entendiendo bien, hay que parafrasear o repetir el mensaje, es decir, preguntarle, o sea, lo que entiendo es que tú me estás queriendo decir tal cosa para asegurarme de que efectivamente esa persona me quiere comunicar ese mensaje. La realidad es que a veces solamente escuchamos lo que queremos escuchar y sí tendemos a cambiar las palabras que las personas dicen o a darles nuestra propia interpretación y asumir que ellos están diciendo cosas que en realidad no están haciendo. Entonces, la escucha activa requiere de que yo
pueda como quitar todos esos filtros personales y escuchar objetivamente al otro. Si tengo dudas, otra vez, entonces le pregunto, o sea, lo que tú me estás queriendo decir es tal cosa, y entonces ya la otra persona me dirá sí o no. Esta otra parte de estilos de comunicación, que es en esta diapositiva lo que estamos viendo, va de la mano con la parte de la escucha activa y de las habilidades sociales. Ya los hemos tal vez escuchado en otros momentos, ¿no? Hay tres principales maneras de comunicarse con los demás. De manera pasiva, que es cuando pues nos guardamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, estamos callados, no expresamos lo que nosotros estamos pensando. Y es pasivo porque, es decir, nos parece muy importante respetar lo que los otros quieren, y entonces le doy mucha importancia a cómo se va a sentir el otro, qué va a decir el otro, cuál es la opinión del otro, pero me quedo callada y no digo lo que yo estoy pensando. Entonces, en este tipo de comunicación, lo que estoy diciendo es que los deseos de los demás son importantes, pero lo que yo pienso y lo que yo opino no es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo mío queda en segundo plano. Entonces, pues esto obviamente le da más importancia a lo que los demás dicen que a lo que yo puedo pensar. El otro estilo de comunicación que conocemos, pues es el de la comunicación agresiva, ¿no? Que sabemos, pues así, esta explosión de temperamento, ¿no? Este arrebato verbal, gritos, el buscar el altercado, inclusive llegar a la parte del comportamiento agresivo físico, ¿no? Y aquí es todo lo contrario al pasivo. Esta persona pues considera que lo que él está sintiendo, que su enojo es muy importante y que puede pasar por encima de los derechos de los demás. Entonces, nada más se fija en lo que a él le importa y en poder sacar su enojo, su frustración. Pero, pues, no está tomando en cuenta que la otra persona también tiene derecho a estar tranquila, ¿no? Entonces, está como dejando su derecho de lado. Y finalmente, pues, el estilo asertivo. El estilo asertivo es el que nos habla de una posibilidad de expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, pues de forma calmada, de forma positiva, de manera honesta, de manera respetuosa. En este estilo de comunicación asertiva se reconoce que lo que yo siento es tan importante como lo que sienten los demás. Entonces, los derechos de ambas partes, los míos y los del otro, son reconocidos, son importantes. Entonces, pues bueno, para poderme comunicar de manera más efectiva con las demás personas, pues necesito sentarme y pensar, ¿cuál es mi estilo? ¿No? Al usar este estilo, ¿cómo se afecta mi estado de ánimo? Tal vez mi estado de ánimo se afecta mucho porque pues, me comporto de una manera pasiva o agresiva. Tal vez si me comporto de manera asertiva, pues, pues me puedo sentir mejor, ¿no? Pero bueno, llegar a ser asertivos en realidad, pues a veces no es tan sencillo, sí requiere de que podamos practicar algunas habilidades y sí requiere pues como de una capacidad, ¿no? De que podamos ser claros y directos. A veces también los mexicanos somos muy así, nos andamos mucho con rodeos, decimos las cosas y terminamos por dar un mensaje un tanto confuso, un tanto raro. Por ejemplo, en este ejemplo que pongo aquí en la diapositiva, que es muy diferente llegar a casa y decir, esto es un chiquero, ¿no? En vez de decir, te agradecería mucho si lavaras los platos, ¿no? Decir esto es un chiquero, pues imagínense, si llego a casa y le digo así, pues ¿cómo lo van a leer los demás? Para empezar, pues los estoy descalificando, ya los estoy agrediendo, los estoy maltratando de alguna forma, ¿no? Y obviamente, pues esto va a reducir la probabilidad de que ellos quieran, pues, ayudar, de que ellos quieran cooperar. Entonces, es muy diferente, ¿no? Que yo diga, pues, te agradecería mucho si lavas los platos. Ahí estoy dando un mensaje claro. Estoy diciendo claramente qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Pues que laves los platos y te lo estoy pidiendo, por favor, y amablemente, ¿no? Si yo llego y digo, esto es un chiquero, pues corro el riesgo de que el otro voltee y me diga, sí, ¿y cuál es el problema? ¿No? Y ahí pues me voy a enojar más y entonces el conflicto va a escalar y va a salir peor. Entonces, es importante, ¿no? Que para ser asertivos digamos claramente qué es lo que queremos. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? El poder decir, es que nadie me apoya en esta casa. Pues bueno, sí, ¿no? Me puedo victimizar, pero aquí me puede salir igual, ¿no? El otro va a voltear y me va a decir, ay, sí, pobrecita, sí, pues nadie te ayuda. Cuando en realidad lo que quiero es que
me ayuden a llenar mi solicitud, ¿no? O sea, lo que quiero es que me ayuden a escribir un papelito, pues entonces lo tengo que decir claramente, con esa claridad, ¿no? Es muy diferente, mi comunicación está siendo más clara, más positiva y pues más directa, ¿no? En esta comunicación asertiva es muy importante que yo recuerde que siempre tengo que agradecer a la otra persona su ayuda, es decir, tengo que ser amable. Y también es importante que recuerde que tengo que estar dispuesta a llegar a un acuerdo, porque el hecho de que yo pida las cosas amablemente y por favor no garantiza que la otra persona lo vaya a hacer, ¿no? En ese sentido, pues puedo yo respetar el derecho de la otra persona a decir que no. Sin embargo, estoy sentando las bases para que si estamos en un desacuerdo y no nos podemos, los demás no están dispuestos a hacer lo que yo pida, si yo soy asertiva, es mucho más probable que la otra persona esté dispuesta a, de ahí, moverse a un esquema de negociación, como el que yo les platicaba hace rato. Mi estilo asertivo me abre las puertas para que los demás me escuchen. ¿Por qué? Porque me estoy mostrando respetuosa, porque estoy mostrando el derecho que tienen ellos a decir que no, porque también estoy reconociendo que ellos tienen sus propias opiniones y sus propias maneras de ver las cosas. Entonces, al hacer eso, yo me abro las puertas de la comunicación y abro también la puerta a que el otro quiera colaborar. Cuando no soy asertiva, pasa todo lo contrario. Como estoy negándole al otro el derecho, le estoy diciendo al otro, tú no eres importante, lo único que importa es lo que yo pienso, pues entonces no hay posibilidad tanto de hacer una negociación, ¿no? Y otra característica de ser asertivo es que yo puedo expresar mis sentimientos positivos y negativos con calma, con honestidad y con respeto hacia la otra persona. Eso incluye, obviamente, también decir claramente cuando no deseas hacer algo. Hay que tener cuidado con esto. Esto se le llama agresión pasiva, ¿no? Cuando te piden que hagas algo y tú no quieres, decir que no, y entonces terminas diciendo que sí, pero cuando llega el momento, la verdad es que estoy muy enojada, muy molesta, y por mi enojo y mi frustración, en vez de decir lo que realmente me pasa, hago las cosas de mala gana, actúo con una actitud pésima, con mi comportamiento estoy saboteando a los demás. Es como si con mis palabras dijera que sí, pero con mis acciones estoy actuando, ¿no? Entonces, la asertividad es decir sí y actuar sí. Es decir, sí, si digo sí es porque sí lo voy a hacer y como dirían, pues bien, ¿no? De buenas. Pero si pienso que no quiero, pues entonces pues no lo hago, ¿no? Es decir, se requiere de congruencia y de honestidad. Y pues bueno, otra característica de la conducta asertiva es estas que vemos aquí en la pantalla, ¿no? Que va muy relacionado con los pensamientos negativos que vimos la otra vez, de no suponer lo que el otro está pensando, no hacer interpretaciones, no hacer generalizaciones, obviamente no interrumpir, y aquí dice, pues no revivir heridas, es decir, concentrarme en el presente, no sacar cosas del pasado para comunicar. Y bueno, la herramienta más básica de la conducta asertiva es poder expresarse en lo que llamamos mensajes en primera persona. Estos mensajes se estructuran en 4 partes. Yo me siento, en vez de decir tú eres, ¿no? Decir cuándo describimos la situación. La tercera parte es una explicación de por qué nos sentimos así. Y la cuarta parte es qué es lo que nos gustaría que lo que el otro hiciera. Por ejemplo, yo me siento preocupada cuando dejas mis mensajes de WhatsApp en visto, porque pienso que te está pasando algo y me gustaría que me respondieras en cuanto los leyeras. Como vemos, en este mensaje tiene 4 partes. Estoy hablando desde mi experiencia, no estoy responsabilizando al otro. Estoy describiendo en qué situación sucede esta cuestión y doy una explicación de por qué sucede y qué es lo que me gustaría que pasara como solución, ¿no? Obviamente, pues aquí pues, no le estamos echando la culpa al otro, sino que finalmente estamos describiendo una situación y estamos siendo claras respecto a lo que deseamos. Como ya vimos, parte del ejercicio de la asertividad consiste en reconocer el derecho que tiene la otra persona a decir que no está de acuerdo o a negarse a cumplir lo que pedimos. Si sucede esto en este caso, podemos iniciar un proceso de negociación. Como decíamos, una solución ganar-ganar para que ambas personas se sientan pues bueno, atendidas, ¿no? Dispuestas. Y
bueno, finalmente me gustaría que analizáramos un poquito por qué nos cuesta trabajo ser asertivos. Y creo que la principal razón por la cual nos cuesta trabajo ser asertivos es porque tenemos temor. Es decir, tenemos temor a las consecuencias de nuestra conducta, ¿no? Tal vez no quiero ser asertiva, pues porque no quiero crear problemas, o porque pienso que me van a rechazar si digo lo que pienso, o van a pensar que soy tonta, o por el otro lado pueden creer que las personas, no sé, las personas, yo no puedo decir que no porque las personas dependen de mí para que les resuelvan sus problemas, y no puedo decir que no, o por ejemplo, que si digo que no, mi familia ya no me va a querer. Todos estos temores que hemos visto están otra vez fundamentados en lo que comentábamos la otra ocasión respecto a los pensamientos negativos. Entonces, ese temor que experimentamos a ser asertiva hay que analizarlo. Hay que ver si tenemos estas distorsiones de culpa, de pensamientos de dependencia, de generalización, para que los combatamos y los podamos trabajar y poder percibir la realidad de una manera distinta, ¿no? Y otra de las razones por las cuales nos cuesta trabajo ser asertivos es por lo que llamamos las reglas básicas acerca de las relaciones. Estas reglas son códigos que hemos aprendido desde nuestra niñez, de cómo debemos de relacionarnos con las personas. A veces pues, las reglas son buenas y beneficiosas, por ejemplo, que nos enseñan desde chicos a respetar a los demás, a ser solidarios, la honestidad, pero a veces esas reglas que aprendimos desde la niñez son demasiado rígidas y nos impiden relacionarnos de manera sana con los demás. Por ejemplo, desde chicos pudimos haber aprendido, es que tú no puedes confiar en nadie, ¿no? O mis sentimientos son lo último que importa, o si cometo un error soy una mala persona, o tengo que ser la responsable de todo. En este momento sería entonces muy beneficioso que nos preguntáramos a nosotros mismos con cuáles reglas nos estamos rigiendo en nuestras relaciones. Esas reglas afectan la manera en la que expresamos nuestros sentimientos y pensamientos. ¿Cómo están afectando entonces la manera en la que nos comportamos en nuestra relación? Y para poder responder a estas preguntas es necesario tomarnos un tiempo de pensar en los orígenes de estas reglas. ¿Qué aprendimos durante nuestra niñez sobre cómo eran las relaciones? ¿Qué hemos retomado de nuestro medio ambiente, de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, de las formas en las que hemos sido tratados por los demás? Tal vez nos demos cuenta de que muchas de estas reglas tienen sentido y nos ayudaban cuando éramos jóvenes, pero la realidad es que ahora ya crecimos, ya somos mayores y nuestro medio ambiente ha cambiado y ahora poseemos más control sobre nuestras vidas y las personas que forman parte de ella. Es decir, las reglas que teníamos cuando éramos niños para relacionarnos no son las mismas que necesitamos como adultos. Ahora como adultos tenemos el control sobre la situación. Y entonces tenemos que repensar que esas reglas pueden ya no ser tan útiles. Y tal vez lo que están haciendo es nada más afectarnos en nuestra relación con los demás y hacernos sentir atrapados. Entonces, para realizar esto es necesario que nos preguntamos a nosotros, ¿de dónde provienen nuestras reglas? ¿Qué cosas en la vida hicieron que creáramos esas reglas? ¿De qué forma nos han ayudado? ¿De qué forma no nos han ayudado? ¿Cómo es nuestra vida ahora diferente? Ya no es nuestra vida de cuando éramos niños. Entonces, eso quiere decir que podemos reaprender las reglas y cambiarlas para ayudarnos a mejorar en nuestras relaciones. El punto aquí es que una relación humana es como aprender a bailar, ¿no? Cuando éramos jóvenes, pues aprendimos ciertos pasos y a medida que nos hacemos mayores, continuamos haciendo los mismos pasos de baile. El problema es que la música de cuando éramos niños a la música de ahora ha cambiado y probablemente nuestros pasos de baile ya no encajan con el tipo de música de ahora. Por eso a veces hay que aprender y cambiar la manera en la que bailamos. Para eso es importante modificar estas reglas y encontrar el punto medio. Recuerden, siempre hay que tener en cuenta el equilibrio entre lo que los demás necesitan y lo que necesito yo. Ningún derecho es más importante, es decir, en una relación los derechos de ambas partes son importantes. Y tengo que examinar si esas reglas entonces que estoy aplicando en mis relaciones humanas no son muy desequilibradas, no son muy inflexibles. Por ejemplo, en el ejemplo de los sentimientos de los demás son más importantes que los míos, estoy poniendo a los demás muy arriba y pues yo muy abajo, ¿no? Y pues no es equilibrado, tampoco es justo.
Entonces, tengo que revisarlas para tratar de volverlas más flexibles y más equilibradas. Y bueno, examinar el análisis costo-beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que pues bueno, tal vez me cueste mucho trabajo decir las cosas ahora, pero tal vez a la larga es mejor decir, ¿no? Que a la larga aguantarme y estarme aguantando todo el estrés, ¿no? De haber dicho que sí y estar estresada todo el tiempo, enojada y molesta porque los demás no me toman en cuenta. Como dirían en México, ¿no? Si no, me está saliendo aquí más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, sí pensar en esa parte. ¿Cuál es el costo-beneficio de tener estas reglas? Y continuando con esta parte de establecer límites, pues también es necesario preguntarme, ¿qué es lo que me impide decir que no? En el pasado, cuando era más joven, ¿hubo algún momento en donde logré decir que no? ¿Qué hubiera pasado en ese momento si yo no hubiera dicho que no? Y ahora, ¿de qué forma puedo actualmente establecer límites? Otra vez examinar cuáles son los costos y beneficios de establecer límites a los demás. Y pues el mensaje final es ¿no? La manera en cómo reaccionamos hacia los demás va a afectar la relación de ellos hacia nosotros. Por consiguiente, la manera en la que reaccionamos afecta nuestra realidad social. Si quiero recambiar mi realidad social, es necesario que modifique la manera en la que pienso y la manera en la que actúo. Y bueno, esta es la parte de las relaciones sociales. Ahora tenemos un tiempito para escuchar si alguien quiere comentar algo, si alguien tiene alguna duda, si tiene alguien alguna opinión sobre lo que acabamos de decir.